Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy realizaremos un taller que consiste en realizar un diorama. Un diorama es una maqueta que se elabora a partir de distintas figuras en 2 dimensiones, es decir, que solo tienen largo y ancho, y al sumar todas las figuras que elaboramos, logramos hacer una figura en tercera dimensión. Es decir, además de largo y ancho, también va a tener profundidad. La profundidad va a ser importante porque el día de hoy vamos a hablar sobre el paisaje. Y en el paisaje, uno de los elementos más importantes a la hora de representarlos es la perspectiva, que es aquella que nos permite identificar a qué distancia se encuentran cada uno de los objetos que componen los paisajes. Para esto, la primera invitación es que se asomen a alguna de las ventanas que encuentren en casa, de preferencia una que esté en alto para poder tener un mayor campo visual. Y a partir de esto vamos a empezar a identificar los distintos elementos que conforman el paisaje que estamos observando. Vamos a observar tal vez el cielo o algunas montañas, edificios, casas, autos, personas o incluso algunos animales que podamos ver en este espacio. Estos elementos nos van a permitir crear o recrear nuestra maqueta, nuestro diorama, a partir de la observación que realicemos. Para iniciar nuestro diorama debemos de identificar mientras observamos la parte más lejana del paisaje que estamos viendo, es decir, aquello que se encuentra lo más lejos de nosotros. Y muy probablemente eso sea el cielo. Va a ser aquel lugar en donde identifiquen la línea de horizonte. La línea de horizonte es ese espacio, esa línea donde se conectan el cielo y el suelo. En esa línea donde se tocan, esa va a ser la parte más lejana a nosotros. Y a partir de esa línea de horizonte, de esa capa que vamos a observar, la más lejana, vamos a empezar a observar cómo los objetos se acercan hacia nosotros como si fueran distintas capas. Para empezar nuestro diorama, una vez que identificamos la capa más profunda, vamos a tratar de recrearla. Para esto necesitamos como base un cartón. Este puede ser del tamaño aproximado de una hoja blanca. Yo me adelanté un poco y lo pinté de color azul, porque de alguna manera está representando el cielo. Entonces, este va a ser la base de nuestro diorama. Una vez que tenemos esta base del diorama, justo vamos a empezar a identificar los elementos del paisaje. Por ejemplo, si es alguna montaña, que es algo común aquí en la Ciudad de México, porque estamos rodeados, ¿no?, de estas montañas, podemos empezar a tomar otros cartones, otros pedazos de cartón, y entonces lo que vamos a hacer es que en estos pedazos de cartón vamos a dibujar cada una de las capas que nosotros vayamos identificando. Entonces, por ejemplo, podemos trazar la primer montaña, tal vez no vean solo una, tal vez vean 2 o 3, y para eso vamos a ir utilizando distintos pedazos de cartón. Vamos a trazar, por ejemplo, los edificios o lo que vayamos viendo, ¿no?, en nuestro paisaje. En lo que yo voy haciéndoles la muestra, les voy a platicar un poco sobre el paisaje. El paisaje tiene distintos elementos. Los elementos que tiene se dividen en 3 tipos, que son los bióticos, que corresponden a aquellos paisajes a aquellos elementos que están vivos, como pueden ser los animales o las plantas. Luego están los abióticos, que son aquellos que no están vivos, como por ejemplo las montañas o las piedras, ¿no?, la arena tal vez o la misma tierra que conforma el paisaje. Y también vamos a encontrar aquellos elementos que se encuentran en el paisaje debido al resultado de la actividad humana. A estos se les conoce como antrópicos, justo porque tienen la intervención del hombre. Por ejemplo, volviendo a nuestro diorama, yo aquí ya recorté una montaña
Y lo que podemos hacer es irlos dibujando. Yo me adelanté un poco y aproveché y realicé 2. Y estas 2 van a ser la segunda, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera capa del diorama. Los voy a pasar de este lado. Después, por ejemplo, podemos trazar algunos edificios. Entonces, voy a empezar a dibujarlos y mientras los dibujo, les sigo platicando de cómo son los paisajes. Los paisajes son de distintos tipos. Están los naturales, que generalmente es común que se definan por el clima, porque es debido al clima lo que le da la característica al tipo de paisaje. Por ejemplo, podemos encontrar paisajes de playa, paisajes de selva o de bosque. También hay paisajes que no son del todo naturales y que también tienen que ver con la huella del hombre, ¿no? Estos pueden ser urbanos o rurales. Los rurales tienen que ver con el campo y los urbanos con las ciudades. Algo interesante respecto a los urbanos es que estos suelen tener elementos importantes porque se crea una convivencia entre los 3 tipos de, en general en los paisajes tanto urbanos como rurales se crea una convivencia entre los 3 tipos de elementos del paisaje. Los bióticos, los abióticos y los antrópicos. Las ciudades también se caracterizan, por ejemplo, por tener distintos tipos de servicios, ¿no? Y en las ciudades es común que conformen los paisajes espacios como hospitales, escuelas, parques, ¿no? O los mismos edificios que platicábamos. Por ejemplo, es una pequeña muestra de cómo hacer los edificios. Cada uno tiene alturas distintas y podemos irlos decorando, por ejemplo, con las ventanas o las puertas que les vamos colocando a cada uno de ellos. La decoración la pueden ir haciendo conforme vayan elaborando las capas, como lo estamos haciendo ahorita, o también pueden irlo haciendo ya que hayan terminado todas sus capas, pueden dejar solo la muestra y decidir decorar al final. Vamos a realizar, por ejemplo, algunas casas o incluso algunas calles o carreteras que nos sirvan para ejemplificar todos los elementos y representar todos los elementos que estamos observando a partir del paisaje de nuestra ventana. Una vez que tengamos todos estos elementos ya representados, como los que les mostré aquí, vamos a empezar a pegarlos. Entonces voy a pasar a este paso. Recuerden, el primer cartón más grande es nuestra base y entonces a partir de esta base es que nosotros vamos a empezar a colocar nuestras capas de elementos del paisaje. Entonces voy a empezar por esta, que es una montaña. Basta con utilizar pegamento, de preferencia que sea el pegamento blanco, porque así va a pegar mucho mejor en el cartón, le va a dar mucha más resistencia. Entonces vamos a ir pegándolos. Insisto, recuerden utilizar muy bien sus habilidades de observación, porque la observación es elemental para hacer nuestra actividad. Algo importante es que como vamos a ir pegando capas, estas capas a veces necesitan refuerzos. Entonces podemos utilizar pedacitos de cartón que nos van sobrando para crear estos refuerzos en nuestras capas y que no se venzan por el peso. Tal vez ahorita mientras vayamos avanzando les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ¿qué tiene de importante los paisajes? Los paisajes han sido inspiración para los artistas. Durante el siglo XIX hubo unos artistas que se conocieron como los artistas viajeros. Ellos fueron una generación que llegaron a América, pero en realidad ellos eran artistas extranjeros. Provenían de países como Francia, Inglaterra,
Y lo que hacían era recorrer América, ¿no? Ellos, mientras recorrían América, se cautivaban con los paisajes que iban contemplando y pues lo que hicieron fue capturar como todo aquello que iban observando mientras recorrían el continente americano. No solo vinieron artistas, también venían científicos, por ejemplo, y lo que hicieron fue capturar sus obras, más bien capturar las bellezas de América en sus obras. Vean, por ejemplo, voy a colocar esta serie de edificios, pero necesita este apoyo, ¿no? Para que el cartoncito vaya quedando en armonía y vayan quedando las capas. Aquí se empiezan a ver las profundidades, ¿no? Vean que se encuentra nuestra capa del fondo y luego cómo vamos generando capas una encima de la otra. Voy a continuar pegando estos ejemplos. Y les sigo platicando de los artistas viajeros. Entonces ellos solían capturar el paisaje, ¿no? Sobre todo de América, era el que les cautivaba. Y cuando lo hacían, pues bueno, contemplaban todos estos elementos que conformaban el paisaje, como les decía yo, como pues los elementos bióticos y abióticos, sobre todo los bióticos y abióticos, porque en aquel entonces no estaban tan habitados los espacios como los conocemos actualmente, ¿no? No eran tan habitados. Voy a colocar estos últimos para mostrarles un poco el resultado. Y algo que podemos hacer es, cuando decidamos decorar o afinar detalles, en una hoja blanca, por ejemplo, podemos realizar algunos elementos extra, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, aquí empieza a tener ya mayor volumen nuestro diorama y vean cómo aquí queda un espacio, aquí queda un espacio en esta casa. Esta se alcanza a sostener, pero si es necesario, pueden poner pedacitos de cartón en este lugar para que no se desprenda, ¿vale? Una vez que está así, les digo, en una hoja blanca pueden hacer distintos elementos que vayan complementando, que tal vez hacerlos en el cartón es un poco más complicado por el grosor. Por ejemplo, yo realicé algunas personas que salen a pasear a sus perros, por ejemplo, algunas personas caminando o incluso aquellos autos que son necesarios para complementar nuestro paisaje. También al final podemos, por ejemplo, utilizar colores, crayolas, plumones, ¿no? Para pues seguir decorando y dándole el detalle a nuestro diorama. Aprovechando estas actividades, nos permiten pues desarrollar nuestras habilidades como observadores, además de que al observar estos espacios, nosotros nos vamos acercando más a ellos y los vamos conociendo. Esta actividad la podemos repetir en distintas épocas del año, por ejemplo, para observar cómo van sucediendo los cambios en el espacio donde vivimos y además a través de estas actividades viajar, ¿no? A través de nuestras ventanas, realizar estos viajes y estas exploraciones que nos permitan conocer un poco más del lugar donde vivimos. Este es una parte de cómo queda nuestro diorama. Por ejemplo, podemos recortar estos sobrantes justo para que quede armonizada nuestro diorama. Dar algunos detalles y con esto terminaríamos nuestra actividad. Gracias.